Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek protagonizan una pelea inolvidable en el aeropuerto tras la ceremonia de premios. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Porque lo que parecía ser una noche de cuento de hadas se convirtió rápidamente en una pesadilla pública para una de las parejas más queridas de la televisión. Todo comenzó de manera maravillosa en la prestigiosa ceremonia de premios de anoche, donde Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek llegaron tomados de la mano, sonriendo a las cámaras y demostrando, aparentemente, que su amor era más fuerte que nunca. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, podía imaginar lo que sucedería apenas unas horas después en el aeropuerto, cuando las luces de la alfombra roja se apagaron y la realidad golpeó con fuerza. Según los testigos presenciales y nuestros reporteros que estaban en el lugar esperando capturar su viaje de regreso, la tensión entre los dos actores era evidente desde el momento en que bajaron de su vehículo privado en la entrada de la terminal internacional. Lo que debía ser un tranquilo viaje de regreso a casa se transformó en el escenario de una discusión acalorada que no pudieron ocultar. Las sonrisas que habían mostrado en el escenario desaparecieron por completo, reemplazadas por rostros tensos y gestos de frustración que alertaron a todos los presentes. Mientras caminaban hacia el control de seguridad, la situación explotó. Los testigos afirman que Tuba se detuvo en seco, visiblemente molesta, y alzó la voz sin importarle quién estuviera mirando. En ese momento crítico, se escuchó a Tuba decir una frase que ahora resuena en todos los titulares: ya no puedo soportar esta indiferencia, Engin. Y siempre haces lo mismo cuando estamos lejos de las cámaras. Estas palabras, cargadas de dolor y reproche, dejaron helados a los periodistas y fanáticos que se encontraban cerca. Engin Akyürek, por su parte, intentaba mantener la calma, pero su lenguaje corporal delataba una gran incomodidad. Tratando de bajar el tono de la conversación y acercándose a ella, Engin respondió: Tuba, por favor, no hagas esto aquí. Todo el mundo nos está mirando, podemos hablarlo tranquilamente en casa. Pero la tensión ya había alcanzado un punto de no retorno. La discusión, lejos de calmarse, se intensificó. Tuba, con lágrimas en los ojos pero con una firmeza sorprendente, rechazó el intento de Engin de tomarla del brazo. La gente alrededor no podía creer lo que veían sus ojos, la pareja perfecta se estaba desmoronando frente a ellos. El motivo exacto de la pelea sigue siendo un misterio, pero los rumores apuntan a que algo sucedió durante la fiesta posterior a los premios que molestó profundamente a Tuba. Algunos dicen que fue una cuestión de celos, otros sugieren que se trata de problemas acumulados en su convivencia, pero lo cierto es que la explosión ocurrió allí mismo, bajo las luces fluorescentes del aeropuerto. Tuba continuó expresando su frustración, ignorando las súplicas de Engin para guardar silencio. No me pidas que me calme, Engin. Estoy cansada de fingir que todo está perfecto cuando tú ni siquiera me escuchas, exclamó ella, dejando claro que esto no era solo una pequeña riña, sino el resultado de algo mucho más grande. Engin, visiblemente afectado y quizás dándose cuenta de que no podría controlar la situación, se pasó la mano por el cabello con desesperación y dijo: sabes que te amo. Pero no podemos resolver nuestros problemas gritando en un aeropuerto. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para calmar la tormenta. El momento culminante llegó cuando Tuba tomó una decisión drástica que nadie esperaba. En lugar de continuar hacia la puerta de embarque o entrar a la sala VIP junto a Engin, ella dio media vuelta. Con una determinación de hierro, Tuba Büyüküstün decidió no viajar con él. Me voy sola. No quiero estar cerca de ti ahora mismo, sentenció Tuba antes de alejarse rápidamente hacia la salida, dejando a Engin Akyürek solo, de pie en medio del vestíbulo, con las maletas y una expresión de total incredulidad en su rostro. Engin intentó seguirla unos pasos, llamándola por su nombre, pero se detuvo al ver que las cámaras de los paparazzi estaban capturando cada segundo de este doloroso momento.
Fue una escena desgarradora ver cómo Enjin se quedaba solo mientras la mujer que ama se alejaba en un taxi que tomó apresuradamente en la acera. Tuba Buyukustun regresó a casa sola, dejando atrás no solo a Enjin, sino también todas las expectativas de un final feliz para esa noche. Las imágenes de Tuba subiendo al taxi, ocultando su rostro para evitar que vieran sus lágrimas, han circulado por todas las redes sociales, rompiendo el corazón de sus millones de seguidores. Por otro lado, Enjin tuvo que enfrentar la vergüenza de quedarse solo en el aeropuerto, gestionando la situación con los encargados de seguridad y tratando de evitar más preguntas de la prensa, que estaba ansiosa por saber qué había pasado. Se le vio haciendo varias llamadas telefónicas con un rostro muy serio, probablemente intentando contactar a Tuba o a sus asistentes para entender cómo arreglar este desastre. Este incidente ha planteado muchas preguntas sobre el futuro de su relación. ¿Es este el final definitivo para Tuba y Enjin? ¿O es simplemente una crisis pasajera provocada por el estrés de la fama y los premios? Lo que vimos en el aeropuerto no fue una simple discusión de enamorados, fue un grito de auxilio de una relación que parece estar bajo mucha presión. Los fanáticos están divididos. Algunos apoyan a Tuba, diciendo que tiene derecho a expresar sus sentimientos y a no ser silenciada, mientras que otros defienden a Enjin, argumentando que él solo intentaba proteger su privacidad en un lugar público. La frase de Tuba, siempre haces lo mismo cuando estamos lejos de las cámaras, sugiere que la imagen que vemos de ellos en público podría ser muy diferente a su realidad privada. Esto nos hace cuestionar cuánto sabemos realmente sobre la vida de nuestras estrellas favoritas. Enjin, conocido por ser un caballero y muy reservado con su vida privada, parecía realmente perdido sin ella a su lado. Es raro ver a Enjin perder el control de una situación, lo que indica que sus sentimientos por Tuba son muy profundos y que esta pelea le ha afectado enormemente. Ahora, Tuba está en casa, sola, y Enjin está lidiando con las consecuencias de una noche que debía ser de celebración. No sabemos si hablaron después de que ella se fue o si el silencio reina entre ellos en este momento. Lo único seguro es que esta noche en el aeropuerto marcará un antes y un después en su historia de amor. La prensa rosa ya está especulando sobre una posible ruptura oficial, pero conociendo la historia de pasión que tienen, todo es posible. Tal vez el amor sea suficiente para superar este obstáculo, o tal vez esta fue la gota que derramó el vaso. Estaremos muy atentos a cualquier movimiento en sus redes sociales o declaraciones oficiales, pero por ahora, la imagen de Tuba yéndose sola y Enjin mirando al vacío en el aeropuerto es lo que todos recordarán. Queridos amigos, esta situación nos muestra que incluso las parejas más bellas y exitosas tienen problemas reales, y que la fama no te protege del dolor de un corazón roto. Es un recordatorio de que son humanos, con emociones, errores y momentos difíciles. Hemos llegado al final de nuestro video, pero quiero saber qué piensan ustedes sobre este drama. ¿Creen que Tuba hizo bien en irse y dejar a Enjin solo en el aeropuerto? ¿Piensan que Enjin tiene razón al pedir privacidad o debería haber sido más comprensivo con Tuba? ¿Creen que esta pelea significa el fin de su amor o podrán reconciliarse? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, los leeré todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización sobre este tema. Hasta la próxima.